In the not too distant future, there will be no civilization. There will be no heroes. Es momento de películas de culto en Cine Continuado. Último bloque de Cine Continuado. Y lo dicho, Facu nos trae una película de hace 54 años, mirá. Tal cual. Sí. Sí. No has dicho ninguna mentira en esa frase. Sí, vamos a hablar de Get Carter, de Mike Hodge, que exactamente es del año 1971, Sí. que es un thriller británico de gángsters. Ujú. Escrito por el propio Mike Hodge en su debut como director, porque había hecho 2 thrillers para televisión, y que cuenta con el gran Michael Caine protagonizando esta Maravilloso. película. También está Ian Hendry, John Osborne, Britt Ekland y Brian Mosley, que está basada la película en una novela de Ted Lewis de 1970, o sea, un año antes, que se llama Jack Returns Home, como Jack vuelve a casa. Hablando de bandas de sonido, esta película tiene, Por favor. tiene un temón Por de favor. inicio de títulos que es genial, que es La venía escuchando cuando que venía para acá, pues lo pueden buscar, que se llama maravilloso. Jack Takes the Train, Ujú. Temón. Después vamos a hablar un poquito de eso. Y que cuenta un poco, ¿no? Esta especie de este personaje que se llama Jack, que es Michael Caine, que lo estamos viendo, que regresa, es un gángster londinense que regresa a su ciudad natal en el noroeste de Inglaterra, Newcastle, tras la muerte de su hermano. Así que este personaje que trabaja para 2 jefes de la mafia que se llaman Gerard y Heath Ledger, tiene una aventura con la mujer de uno de ellos y bueno, cuando hasta planea escaparse, pero se entera de que su hermano murió Murió en extrañas circunstancias. exacto, en un accidente de tránsito estando ebrio. Jack dice, voy a volver a ver a ver qué pasó. Entonces, Para mí no fue tan así. no dice. fue tan Sí. así. Entonces él empieza a sospechar que hay algo de turbio que se esconde detrás de la muerte de su hermano y empieza a investigar por su cuenta. Los jefes para los cuales trabaja le advierten como que, bueno, no sigas con eso, tipo, Sí. anda, enterra a tu hermano y vuelve. Pero Jack sigue con la suya y empieza, bueno, a frecuentar viejos conocidos, gente que él había dejado atrás en su ciudad natal, y empieza a descubrir cada vez un ambiente más corrupto, lleno de amenazas, de Sí. silencios, cosas que no se dicen. Se reencuentra con su sobrina, o quizás su hija, no se entiende muy bien en la película, eso es fantástico, Doreen, Es espectacular. fue Sí. turbísimo. Margaret, como la amante que tenía su hermano, que son claves en esta cosa que empieza a desenterrar Jack cuando vuelve a Newcastle, porque empieza en lo que lo lleva a descubrir una película pornográfica donde aparece su sobrina Sí. junto a otras 2 mujeres, una de ellas que está involucrada con el jefe de la mafia local, y se entera que su hermano fue asesinado porque descubrió este video. Claro. Donde su propia hija, que es drogada en la cinta, video le dije, en la cinta de filmación, Sí, sí. y es abusada. Entonces su hermano, al descubrir esta cinta, empieza a ver qué es Claro. lo que pasó, y bueno, por eso fue que lo mataron. Entonces Jack empieza a cargarse a un montón de gente encima, al que participa en la filmación. Vemos ahí unas cosas que hay un estacionamiento que es espectacular, una cosa brutalista, y que después lo Sí, demolieron no sé sí, tanto. sí. Tira a alguien por ahí, inyecta a otra persona con una inyección letal. Como Jack entra en En una espiral de asesinatos cada vez más Ca- zarpado. Aparte, lo bueno es que él es un personaje que ya era oscuro desde el comienzo de la película, Sí, y se va. claro. Él después es el mejor personaje de este Newcastle, que es completamente está- sombrío. Sí, sí, sí. Pero bueno, no voy a contar el develarle la cosa, igual tiene 54 años en la película, pero lo que descubre y el asesino, y va cada vez encontrando más cosas, cada vez lo van perdiendo, cada vez va dejando su humanidad cada vez más atrás. Y con unos finales más espectaculares. Tremendo el final. Nada, increíble, increíble, increíble. ¿Cómo puedes hacer que una playa sea tan, tan triste, ¿no? Es como hablábamos Sí, del no, Mar del Plata en es invierno, bueno, es increíble. como una oscuridad completamente. Nada, recomiendo que vayan a verlo, no les quiero contar el final porque es bastante genial. Y nada, seguir a este personaje de Michael Caine en toda esta especie de vuelve a casa, ¿no? Vuelve al pueblo. Sí.
y con todos los personajes que se encuentra, porque es fantástico. Esta película, a diferencia de los películas de gángster que en esa época se hacían en Estados Unidos, no tiene glamour, no tiene comedia, tiene algunos chistes claramente, pero es oscurísima. Y eso Muy oscuro. se da porque en esa época, en los 60, los británicos habían bajado un poco la censura y podían aparecer este tipo de películas, ya entrado a los 70, donde se podían mostrar cierta desnudez, se podían ver cosas muchas más gráficas y demás. Entonces es un momento justo donde entra esta película, donde ya la censura había dejado de ser tan potente. 5 años después esta película no se hubiera podido hacer. Porque vuelve, exactamente. Sí, porque aparece esto de las videonastis y las películas prohibidas por el thatcherismo. Exacto. Es como que apareció justo en el momento Sí. donde podía existir. Si no, nos quedamos sin esa película. Exacto. Alguna vez creo que hablamos de videonastis acá, en este programa. Pero hubo películas censuradas en Gran Bretaña hasta el año 2000 casi, ¿eh? Un montón. Digo, Ya demasiado. a veces cuando se habla de primer mundo y demás, de Gran Bretaña, qué sé yo, Gran Bretaña tuvo películas como La Masacre de Texas prohibida hasta el año 2000. Es decir, nominalmente ya hacía unos años que, mejor dicho, ya hacía unos años que eso era medio nominal. Digo, en los 90 por ahí podía circular una copia y nadie te iba a meter preso. Pero legalmente Claro, era... todavía seguía eso en vigencia. Era participar en un delito, tener una copia de La Masacre de Texas, tener una copia de Holocausto Caníbal, tener una copia de cualquier película violenta o que tuviera mucho gore. Porque el problema mayor que tenían con las videonastis era el gore, no era tanto la cuestión sexual o desnudez. Sí, no querían sangre. Básicamente. Claro, no querían sangre, no querían violencia extrema, ¿no? Pero Mirá bueno. si hoy nuestros jóvenes No, van a ser... Claro. Por supuesto. Y acá lo veíamos muestra la Robocop en un cumpleañito cuando éramos chicos. Exacto, claro. Las tortugas ninja, que era bastante violenta la uno. Pero, digo, los periodos de censura en diferentes países siempre estaban escondiendo otra cosa, digo, ¿no? Porque el gran problema de una sociedad embebida en el delito, en la inseguridad y demás, La no corrupción. era nunca fue por las películas, No. nunca fue por Por ninguna la música ni por el rock. manifestación cultural, No. siempre era por otras cosas mucho más Me haces acordar estructurales. al de Twisted Sister ahí frente al Senado defendiendo. Maravilloso. Espectacular. Maravilloso. Espectacular. Qué Nunca cosa son los tan videojuegos, pintoresca y hermosa. ni la música, Claro, ni las películas. hermoso. Bueno, como decía, y José bien lo explicaba, justo de la censura baja y antes que vuelva a acrecentarse, porque esto fue como un pico y volvió, Sí. saltó con todo, hace que los directores tengan ese momento para explorar como oscuridad a full. Pero, ¿cómo nace esta película? Esta película nace en el año 69 cuando Michael Klinger, que es gran figura de esta película, es un gran productor, que es el que descubrió entre comillas, a Polanski, ¿no? Sí. Luego de ver sus películas, los lleva a Inglaterra para hacer Repulsión y Cul-de-sac. Entonces, un Sí. productor que estaba pendiente, atento a proyectos, a directores y generar películas. Él dice que agarra y ideaba esta película de gángsters para capitalizar el poder del submundo criminal británico. Porque en ese momento hay un caso muy famoso de True Crime que se llaman los gemelos Cry, que son unos gemelos que Uy, por favor. Claro. Sí, que asolaron sí. entre los 50 y los 60 crímenes de todo tipo. Entonces la sociedad está como con ansias de tipo, había llevado mucho la atención esos crímenes y la condena de estos hermanos, Sí. que estaba como, los gángsters garpan. Entonces Michael Klinger lo invitan a ver una película, una pasada de una primera copia de una película que se llama Man of Violence, de Peter Walker, y no quedó muy impresionado. Y era como una especie de película de unos mercenarios, dos policías corruptos y un mercenario se alían para robar una fortuna de lingotes de oro de un país corrupto árabe, ¿no? Pero entonces, como a Klinger no le gustó, le dijo al director, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una película de gángster, pero va a costar mucho más que esto y va a ser mucho mejor. Excelente esa idea medio de... Decisión, ¿no? Sí, Llamémosle sí. decisión. Entonces, Klinger, De confianza. que digo, estaba ¿no? con las antenitas ahí paradas, Pero como buen productor, digo, ¿no? Claro. Un productor tiene que tener esa cualidad, tal ¿no? cual, adquirió los derechos de una novela que acababa de publicarse y otro productor, amigo, se llama Nat Cohen, le propone y dice, che, ¿por qué no vas a hablar con los de Metro Goldwyn Mayer
que estaba justo en un momento de crisis, como siempre Como tuvo. siempre, no hay momento de que Metro Goldwyn Mayer no esté en crisis. Somos Metro ¿No? Goldwyn Mayer nosotros. Sí, Sí. sí, claro. Que, bueno, Metro Goldwyn Mayer estaba por cerrar justo las operaciones en Gran Bretaña y en cerrar unos estudios que ellos usaban, que se llaman Boren Hatton. Entonces, estaban tratando de buscar películas de bajo presupuesto para lograr pegar grandes ganancias y tratar de salvar un poco las cuentas de fin de año. Y justo Klinger tenía un amigo que se llama Robert Littman, que acababa de ser nombrado de MGM Europa, como el director de MGM Europa, y le dice, che, a ver, te propongo esto. Sí. MGM acepta la película, que fuera un presupuesto chiquito y era inferior a la media, se dice que eran como $750.000. Y Gran Bretaña además es más barato filmar. Claro, que no se sabe si eran $50.000, $750.000 esterlinas, que era como una especie de, nadie sabe para qué moneda era. 750.000, qué sé yo. Australes no eran, obviamente. Pero... No era. Es más, firman que se va a hacer eso y a los meses se retira MGM de Reino Unido. Así que, como también lograron justo en el momento aparecer. Sí, es como se encajó todo. Todo. Sí, sí. Porque esta película es una de las. Se la considera como una de las mejores películas británicas de la historia. Así que. Nada, Sí, de tranqui. hecho, el tráiler que estábamos viendo era el tráiler de la copia 4K Del que BFI. van a sacar, sí. Claro, el BFI que bueno. Así como yo decía, hasta el 2000 no podían ver legalmente la masacre de Texas, tienen un Inca que funciona, que es el British Film Institute, que hace que, bueno, Aparte de una. que se puedan hacer este tipo de emprendimientos, que es, bueno, tener la mejor copia disponible de el acervo nacional y patrimonial cinematográfico. ¿No? Exactamente. Bien. Bueno, Klinger, que ya estaba decidido a hacer una película de gángster, que ya había encontrado la novela, que había Sí. logrado que le dieran plata, dice, bueno. Le faltaba la cara, ¿Qué? ponerle cara a Carter. Claro, no, le faltaba un director todavía. Y un Sí. guión, porque no tenía todavía un guión. Klinger vio una película que se llama Suspect, del 69, en la televisión, que era de este director, Mike Hodges. ¿Y este le gustó esa o no? esa le gustó, le gustó, y muy dijo, este es el tipo que yo quiero para esta película de gángster. Sí. Esto, atento a la fecha, porque esto es espectacular, porque la velocidad con la que se hace esta película. Enero del 70, le manda a la casa una copia de la novela y un contrato. Y le dice, te quiero para que escribas esta película y para que Firma la esto y dirijas. lee esto, le decía, ¿no? Con esas notitas. Exacto. Y le iba a pagar 7.000 libras, que era una especie de $185.000 del día de hoy. Bien. Te acepto, no tengo ningún problema. La película se llamaba al principio Carter's the Name, y lo que hace Michael Hodges es tratar de conservar un poco la estructura, como hasta el mismo Sí. autor se la conservó bastante novela. bien, pero bueno, alterando algunas cosas para que de las ubicaciones y demás, Mike Hodges la lleva a Newcastle, que es una zona que él conocía y demás, como bueno, vamos, este submundo que yo conozco, voy a llevarla a este mundo. Y que dice que se vio bastante influenciado por Raymond Chandler. Es más, hay como una especie de guiño, porque cuando empieza la película, que está con este tema que les contaba Jack Takes the Train, está leyendo una novela de Raymond Chandler, Es verdad. Kiss Me Deadly, la está leyendo ahí. Gran película después que hizo Exacto, Robert Aldrich. Y dice que sí, que estaba también influenciado por la película. Claro, Por eso pone el exacto. guiño del libro, porque dice, la peli de Aldrich me influyó mucho. Y él decía que él, muy fanático de los westerns y de las películas norteamericanas, más escuché, y él quería que crear una especie de una historia policial que sea una autopista para los males de la sociedad. O sea, por eso es tan oscura la película. Pero no emplea como estas cosas del cine negro de una voz en off y nada, sino como eso lo quita las cosas de la infancia. A veces no se entiende muy bien de dónde viene Carter, nada, pero no te importa porque es como que Para empieza y nada. empezó. Sí, Va sí. para adelante. Es que Y aparte, todos los personajes con los que se va a cruzar son tan espantosos que él que sea un gángster no, a nadie le importa. de Londres es como lo menos importante. No. Y Quiero decir, lo menos importante en cuanto a que vos te pongas mal porque este tipo va avanzando. No. No, porque él era un gángster complicado, complejo, pero lo que se encuentra es cada vez una cloaca de ciudad, Exacto. que es un horror. Y la película pasa esto, como en un fin de semana, básicamente, en una línea Sí, temporal. sí. Pasa como muy rápido. Entonces, de la producción a la película se empieza a filmar en julio. O sea, en enero le llega la novela, le Maravilloso. llega el contrato, julio arranca el rodaje. Septiembre termina el rodaje, listo para la post. Así como, vamos.
Y lo que había hecho Michael ¿Quién Jackson... pudiera? Sí, claro. Ahora después vamos a hablar una declaración del director hablando de estos tiempos, ¿no? Que eran tan increíbles. Michael Jackson había escrito la película pensando en Ian Carter, el personaje que interpreta como la especie de fuerza, un rival que tiene ahí Michael Caine en un momento. Sí. Había pensado en él como el protagonista, pero como al tener la MGM pagando la película Sí. y estar como seguros financieramente, lo que hacen es como, che, no, llamemos a otro. Y antes que llamemos a otro, el productor, Michael Klinger, dice, ya está, yo ya le dije a Michael Caine. Ah, bárbaro, dice Michael Jackson. Maravilloso, estamos. Me caí Sí. para arriba, básicamente. Claro, exacto. Porque Michael Caine venía de hacer Alfie, de Italian Job, Sí, sí, sí. Dave sí. Cresfield, estaba Michael Caine en la cresta de la Sí, ola sí, de su sí, que tenía popularidad. 30 y pico de años, digo, estaba como en su mejor momento. Su mejor momento. Igual es un montón decir su mejor momento porque los 70, los 80, No, los no. 90, digo, Siempre hasta los estuvo. 2000, siempre, al día de hoy. Exacto. Esperemos que aguante un poquito y que no seamos nosotros. Dale. No, Sí, por favor, Michael Caine, con lo que se quiere en nuestra casa. Por favor, que no. Y Ya hoy tuvimos bastante con Michael Madsen, así que sí. Mike Hughes estaba sorprendido de que Michael Caine, como una estrella de esa estatura, quisiera interpretar un personaje tan antipático. Y Sí. Michael Caine dice que él aceptó participar en esta película porque dijo que una de las razones por la que quiso hacerla fue su pasado. Y que dice que las películas de gángster que él siempre veía, los personajes de los gángsters eran siempre estúpidos o graciosos. Y él dijo que no eran una cosa ni la otra, sino no son ni estúpidos y no son muy graciosos los gángsters. Él dice que esto se basó un poco también en su familia, porque su familia era de clase trabajadora y con muchos amigos y familiares que estaban involucrados en el crimen. Entonces, Michael Caine decía que Carter era un personaje de otro Michael Caine que podía haber tomado otro camino y claramente podía haber sido. Era como Carter es un producto de un futuro de mi propio entorno, una infancia que la conozco bien, es un fantasma de Michael Caine. Dice como que un Michael Caine que decidió otro camino en la vida, muy claro. Entonces él lo vio como... Excelente. Lo sentía que podía ser real. Y Ian Hendry, que era para quien escribió el guión, que es Eric Pace, se llama el personaje en la película, estaba muy enojado, lo odiaba a Michael Caine, porque ¿Por qué? Michael Caine estaba en la cresta de la ola y su carrera estaba justo declinando. Buah. Estaba pegando manera, pero justo estaba declinando. Entonces, claro, era alcohólico también en ese momento y la bronca que le tenía a Michael Caine hacía que tomara más todavía y el director y el productor usaron esa especie de animosidad que había entre ellos, que dijeron, me viene fantástico ahora la película, porque se picaba muy rápido todo y había mucha bronca contenida ahí. Entonces dijo, bueno, Se ve en la película. esto nos ayuda, claro, hay como una tensión ahí medio hirviendo muy fuerte. Una de las cosas de que por qué mata tanto Carter y por qué uno, lo que hablamos con Nightcrawler, por eso estaba bueno que había una comparación, ¿no? Porque uno sigue apoyando a este personaje que hace cosas completamente horrorosas. Sí. Y es que dice como que él los trata como personas y que esto mismo, ¿no? Carter en el contexto de Londres era una persona tan oscura, pero en este contexto era lo que zafaba. Claro. Lo que zafaba. Bueno, la película está filmada también a veces como una especie de medio registro documental, muchos teleobjetivos y demás, que hacen que sea como que le da como una especie de cosa más real, como que está robado Sí. para ese cierto material. Y eso me parece fantástico. Y la ropita de Michael Caine, le voy a decir ropita porque el vestuario, lo que usa Michael Caine, es genial. A mí me gusta prestar atención, más allá que uno le presta atención a todos los aspectos, pero a veces cuando decís, wow, ese personaje existe y ese personaje es algo único, porque cuando un actor se viste y la ropa le gusta y se siente como una especie Claro. de protección, de armadura que tiene, y acá Michael Caine, las gabardinas que tiene, Maravilloso. los gemelos, que son las camisas, ya lo ves con esa especie de sobre todo oscuro. El arma, la escopeta, ese doble caño que tiene y esa cara de antipático que tiene, es fantástica, fantástica. Volviendo hasta algo de la ropita, hay un póster de la película que vemos que Michael Caine está todo como una especie de traje floreado, Sí. con los personajes Sí, como sí. adentro. Y nadie entiende por qué tiene flores ese póster. Le preguntaron al diseñador de pósters en el 2006 de por qué tiene flores el póster, que aparte es una película completamente oscura que no tiene nada.
Y dice, no, bueno, en la época ya estaba dibujando muchas cosas con flores. Ah, bueno, él estaba medio con la Flower Power. Estaba claro. en una. Y volviendo a estas cosas de la ropa, que es bastante, que se distingue mucho, hay una de las cosas, una de las escenas que es más icónicas de la película, que es Jack, que es un momento que se vuelve más peligroso, que es cuando está desnudo, donde dos matones lo van a buscar a donde está con una chica, y él se levanta desnudo y uno de los matones le dice, vamos Jack, guardalo, que no lo vas a usar. Y el otro le dice, a la pistola se refiere. Y es como, Sí, sí, hay un desnudo frontal. y, está- Sí, sí, y aparte sí. en un momento también los saca y se va hasta la calle desnudo. Maravilloso. Y una actriz que era como, interpretaba a la vecina que tenía como un coso de leche, no le dijeron que iba a salir desnudo Michael Caine y su reacción Es es de verdad. es de Claro, verdad y claro, se le claro. cae la cosa y se mete horrorizada y hay como una banda infantil justo en la calle. Una escena como que dos cosas corriendo en paralelo, ¿no? Esta Sí. oscuridad y ese personaje no le importa nada y lo está tratando de echar y salvar su vida en ese momento y sale completamente desnudo a la calle con una pistola, una escopeta doble caño, que es lo que más o menos tiene todo el tiempo en la película. Michael Klinger, que este productor, que su pasado era distribuidor de películas, dice, bueno, como yo fui distribuidor, voy a tratar de usarlo todo lo que pueda, ¿no? Todo mi conocimiento. Idea unos teaser póster que los meten en todos los autobuses rojitos así que conocemos ingleses, que dice Kane is Carter abajo y vemos como una figura de Michael Caine y aparecían por todos lados esos teaser póster. Ya Michael Caine dijo, esto tiene que funcionar, vamos a darle con todo. Decime que funcionó. La película se estrena primero en Los Ángeles, tiene como el estreno mundial, en febrero del 71. O sea, un año y un mes después, se desde que puede le llega la creer. novela al director en la casa. Claro. Entonces, un año de producción. Para quienes no están como muy empapados en esto, hacer una película en un año y hacerla, lo decimos desde la instancia de preproducción Nada. a sí. estreno, es nada. No, porque Nada. convenció al director, escribieron el guión, la filmaron, No, la no. postproducción y se estrena. Estamos hablando de ficción y de una película que es una película de acción. No estamos hablando de un documental de gente sentada y que, bueno, quizás sí uno puede entender que esos plazos sean como un poco más razonables. Pero hasta incluso ni así. Ni así. ¿no? Pero es una locura los tiempos manejados en otras épocas. No, aparte muy express todo y bien además, ¿no? Es increíble que hoy se tarda muchísimo, ¿no? En hacer una película y me acuerdo cuando se hablaba de, bueno, El digital nos va a video, salvar. claro, nos va a salvar de un montón de cosas, se van a cortar los tiempos porque, bueno, no necesitas pasar por un laboratorio, necesitas pasar igual por Sí. Es lo instancia mismo de otra postproducción, forma. pero pareciera que es peor que el fílmico, ¿viste? Porque es como que tardás mucho más. Igual no es solamente por eso que se tardan más en hacer películas hoy. La verdad que no sé cuál es el verdadero motivo, pero hay directores que tardan 5 años y son directores de género que quizás en otra época hubieran hecho haciendo una película por por año, año, sí. digo. No sé, qué sé yo. Sí. Pero bueno. Exactamente. Bueno, como decía, se estrenó en febrero, en marzo en Reino Unido. Le fue bien, bien, pero las críticas como que no No fueron acompañaron, no acompañaron bueno. porque resaltaban los logros, ¿no? Los logros técnicos impecables, pero claro, les costaba esta cosa del personaje tan oscuro, tanta violencia, tanta moralidad. Yo creo que también porque era británico. Viste que a los a los yankees les britan- cuesta mucho eso. A los británicos le costaba más. Los yankees como que lo veían algo interesante, pero los británicos como que decían, mira, como, che, ¿qué onda todo esto? Lo que pasa es que estábamos en las puertas del New Hollywood. Exacto. No. Ahí estamos. Había un deseo por oscuridad también un poco. Pensemos que creo que Contacto en Francia se estrena un tiempito después, y bueno, el mismo año, Contacto en Francia. Ahí va. Y el público estadounidense que estaba, como decía, un poco más entusiasta, no logró encontrarse tanto con la película porque como MGM, que era la dueña de la película, en el estreno estadounidense se la tiró a United Artists como, tomá, distribuí la voz porque yo me voy a concentrar en hacer Hitman, que era una adaptación Blaxploitation de la misma novela. Ah, bueno. Entonces, esta película que está dirigida por George Armitage, que hizo el de Grosse Point Blank, Sí. esta película con John Cusack y Sí, Minnie muy Driver, bueno. de este asesino que va a la Maravilloso. reunión del De colegio. egresado de la secundaria. sí. Espectacular. Bueno, este director hizo esta Hitman, de una especie de Blaxploitation, como decía, Sí. basada en la misma novela. Entonces, Increíble. MGM como que estaba peleando consigo misma.
Pero Y unos United- nabos que no se pusieron de acuerdo. United Artists Claro. hizo lo que pudo, la destruyó malísimo y terminó en los autocines haciendo lo que podía la pobre película. Y también esta especie de acento cockney, ¿no? Esta cosa Claro. del East End de Londres, esta cosa Sí, sí, sí. de sí. pronunciar las palabras que le faltan algunas letras, cortarlas un poco más, hacía que los yankees no entendieran mucho el diálogo y Bueno. también como que se distanciaron un poco. Y como decía, el director que dijo, che, en 7 meses pasamos a que me encontré con el proyecto, la filmamos en 45 días y se estrenó en el 71, dijo, pensé que el cine sería así siempre, tengo decisiones tomadas y ejecutadas con rapidez, con el instinto siempre al mando. 9 largometrajes a lo largo de los siguientes 40 años demuestran lo equivocado que estaba. Mantener vivo el instinto en una industria dirigida principalmente por comités ejecutivos incompetentes y asustados no es tarea fácil. Claro que sí. Claro. Entonces, Mike Hughes que dijo, porque él había hecho estos 2 telefilms, dirige esta película que le fue bien, dijo, listo, esto va a ser el futuro. No, no fue así. Terminó dirigiendo varias películas más, pero nada tiene el impacto que tuvo. Hace Pulp del 72 con Michael Caine. The Terminal Man, una película basada en Michael Crichton del 74. Flash Gordon en el 80. Uf, dificilísimo. Prayer for the Dying con Mickey Rourke y Liam Neeson. Black Rainbow, que es una peli más de terror. Croupier y Sí. I Sleep When I'm Dead del 98 y 2003 con el querido Clive Owen. Y ahí, Vos sabés que en el cuando medio, sale- muchas series, pero... Sí, mucha televisión. Cuando sale Dormiré cuando esté muerto, que es la última película de él, esa con Clive Owen. Que también es de un tipo que va a Sí, vengar la exacto. muerte de su Es hermano. muy parecida, muy parecida. Pero cuando salió acá en DVD, salió en DVD también Croupier. Y medio que te va a entender que las 2 películas del mismo año, porque medio que aprovecharon el estreno Eh, de Claro, y Dormiré Clive cuando esté Owen muerto estaba de avanzando. Croupier, claro, y las 2 películas eran de Clive Owen. Pero vos te das cuenta que había una diferencia significativa en la contextura física de Clive Owen. Una está como un poquito más chupado, más claro, flaquito en Croupier Croupier. es mucho... Y aparte la cara más finita, claro. todo mucho más delgado. Y Dormiré cuando esté muerto se parece mucho más al Clive Owen cuando lo conocimos de las películas de, no sé, Rey Arturo, Children of Men y demás. ¿Cómo se llamaba la de la zanahoria? La que era un asesino que está Mónica Kill Em All o algo así, creo que era con Paul Giamatti, que era el Sí, villano. me Que gustaba esa creo que era 1 hora 20 y era solo tiros, mucho antes de John Wick, ¿no? Sí, sí. Sí, gran película. Aparte era como medio inverosímil, él salvando No. un bebé y era como el tiroteo y él con el bebé en la mano. Sí, era como- comiendo zanahoria, ¿no? O Era con la la zanahoria mataba a alguien. Era la parodia de la película que hace el personaje de Ben Stiller Sí, en Scorcher. Zoolander, claro. Con los 2 bebés Maravilloso, acá, claro. es espectacular. Ese inicio casi me Es hace morir de espectacular, risa es espectacular. en el Yo no lo abasto. esperaba cuando la vi en el No. cine, dije no esperaba que una película empezara así. No, porque está el de la parodia de las películas de los Oscars, que es la de Sí, la de Robert Robert Downey Downey Jr. y Tobey Maguire. Satan's Alley se llamaba la Satan's película. Alley. Sí, Que aparte después tiene una voz. sí. Después está la de Jeff Pornoy, que es el otro personaje interpretado por Jack Sí. Black. Y la publicidad de Al Pacino, que justo Al estaba hablando. Pacino, Al sí. Pacino. Yo ya ahí ya me estaba... No, ya yo está, no yo podía ya más entré. de reírme en Espectacular. el La vi abasto. hace poquito Tropic Thunder otra vez y es Increíble. increíble. Qué gran una director que es acción. Ben Stiller. Nada, bueno. Get Carter, como decíamos un poco, que las Nasty y demás, esta es una película que después no se volvió a ver. No, se Pasó perdió. mucho tiempo y recién ya llegaba entrado a los 90, en el BFI como que hubo como una especie de interés y después de varios años la restauraron y la Sí. reestrenaron en el 99 con Mike Hughes participando, encontraron los negativos que estaban en muy buen estado en la BBC y se hizo una proyección en el National Film Theatre y la llevaron a Newcastle y la pasaron también de vuelta. Y en el 2022, ahí sí hicieron la restauración definitiva en 4K, que también está aprobada por Mike Hughes y que nada, se Se ve pasó, muy bien. se pasó por todos lados. Pero esta película también, este libro, ¿no? Esta película, como Ay. decíamos que existe Hitman, Ay, existe un Get Carter, sí. que la protagonizó el querido Sylvester Stallone en el año 2000, Sí. con un Jack Carter muy distinto. Sí, porque es en Seattle. Claro, Trataron de él va a emular Seattle, a a lo un más lugar británico sombrío de y Estados nublado Unidos, y lluvioso. En verdad es Eh, un gángster de Las Vegas. Exacto. Le dicen que la hermana también murió igual en extrañas circunstancias más y él va a Seattle
donde tiene una sobrina y tiene una cuñada. Exacto. Este, Lo mismo que en la lo otra. mismo, lo mismo. Y también hay Eh, como una especie de conspiración Exacto, vinculada a está la Mickey pornografía. Rourke, Alan A la Cummings. ciberpornografía, porque estamos en el año 2000. Exacto. Esa película casi la dirigen Tarsem Singh, el de La Célula Dios. y The Fall. Y la dirigió. Y casi también la dirige Samuel Bayer, que es uno de mis directores favoritos de videoclips, pero que lamentablemente hizo La pesadilla en la calle Elm, The Nightmare of Elm Street, con Rooney Mara y Jackie Imposible. El Hardy, que es imposible. En 2010. Innecesaria en Que el le- mayor de los sentidos. Qué ¿no? decepción, porque yo quería que Pero no había Bayer- necesidad si ya tenés la otra a colores, se No, ve no perfecto, digo, no. Pero decía, no, este tipo que tiene tanta imaginación en los no. videoclips, esta película que no tiene imaginación. Mm. No tiene, las muertes no tienen Y imaginación. bueno, un videoclip es un videoclip, una película es una película. Tal cual. La termina dirigiendo Stephen Kay, que era su primer gran película de estudio, y se nota porque dijo, Y última, no porque no volvió yo voy a hacer otra. empezar, yo voy a usar todos los... Y claro, la peli a veces se pasa varias veces de pueblo porque se forman chistes visuales y cosas que si no pega con la historia que Son estamos cosas contando. que Guy Ritchie diría, no, boludo, te queda muy feo Claro, esto. te No, porque pasaste. tiene esos efectos que son como chotísimos. Sí, quedaron muy de la época también. La música está muy bien, que es de Tyler Bates. Tyler que Bates, es como que- una imaginación de la original. Exacto. Gran Está muy compositor moderno. Damián Cifrón utilizaba mucho la del 71 en los simuladores. Es verdad. Mucho utilizaba. Esa mandolina la utilizaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Le Es quedaba muy buena la bárbaro. música porque tiene ese tin tin y al Sí. mismo tiempo ese tum 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 tum. Claro, tenés un tum. bajo al Entonces, mismo tiempo. Estás contando dos historias porque el Maravilloso. bajo tiene como onda, pero el otro hay como una vulnerabilidad Claro. extraña en Exacto. el tin tin. Exacto. Y nada, como decía Stephen Kay, que después hizo dos películas de terror en el 2011 Malísimo. que nadie vio. De Boogeyman creo que hizo una. Hizo Boogeyman, que esa fue la última en 2005, Imposible. después 2011, dos que nadie vio, y terminó dirigiendo mucho televisión, y Y sí. para cerrar, cuento como un chistecito que 15 capítulos de Yellowstone, Bueno. 8 de Mayor of Kingstown, 4 de Lioness y 6 de Landman. O sea, es amigo del querido Taylor Sheridan, que ya lo nombramos acá, porque dirigió todas estas series que nombré son series de Taylor Sheridan, y son un montón de Pero capítulos. ¿sabe qué? Así que, Stephen King tiene una casa de 3 pisos, una pileta, un quincho, 2 autos, la mejor prepaga y vive bárbaro, qué sé yo, ¿no? Me lo imagino así. Pero bueno, hizo Get Carter. hizo Get Carter, que bueno, nada, otro El tipo de... Implacable le pusieron El acá. Implacable. Otro tipo de adaptación con un Sylvester Stallone que en ese momento Estaba. no se estaba encontrando No, no estaba con el público. Hay una escena en la que está musculosa y se le ven 500 venas en el brazo. Sí. Es espantoso. Sí, sí, después de Driven, que la podemos charlar Uy, para- Dios. en sí, vez de los Fórmula peores 1. años de Sylvester Claro, Stallone. finales de los 90 y principios de los 2000, hasta que no vuelve con Malísimo. Balboa, hasta que No, 2007 él y Balboa. Schwarzenegger, ¿eh? Sí, 2007 por ahí. Hay como 10 Sí, sí, años, sí, no, 8 no. años donde no encuentra el público. Y esta es una de esas. Yo el Implacable la vi en el cine Alto Palermo 2, para los más pobres. Alto Palermo tenía cines, donde hay un gimnasio y había 2 cines, muy chiquitos, pero eran 2 cines. La vi el jueves del estreno, primera función, estaba yo y un policía uniformado. Hermoso. Que se fue antes, imagínate que ni al policía le gustó la película, me quedé yo solo terminando. Y mientras miraba decía, uy, pero no me irán a sacar, pues me quedé yo solo. Pero no, imposible la película, imposible. En fin, nos vamos, vayan a ver la del 71 y bueno, y si quieren ser completistas, miren la del 2000 también. Nos tenemos que ir, llegamos al final. Muchas gracias a Aldana Molinaro, que operó mientras jugaba su equipo, ¿no? ¿Ganó? Bien, muy bien, alegría total, mirá. Saludamos también a las mosquitas que nos estuvieron molestando toda la película. Si nos vieron mover las manos todo el tiempo eran por las mosquitas que nos estaban asediando, ¿no? ¿Cómo llegaron acá? Nadie lo ¿Cómo sabe. llegaron? No sé. Ahora, ¿cómo se irán? Tampoco. Nadie sabrá. Muchas gracias, Facu. Gracias, José. Nos vemos la semana que viene. Espero que esta silla la semana que viene esté ocupada. Por favor. Y si está ocupada por Martín Cataldi, mejor, Claro ¿no? que sí. La semana que viene, ojalá que el equipo completo. Equipo completo, además vendrá Mary. Espero que venga Mary. Y nos veremos, ¿no? El Sí, jueves claro que que sí. viene. Que tengan un muy lindo fin de semana. Muchas gracias. Adiós.